Hola, ¿qué tal con todos? En esta ocasión vamos a conversar con el escritor jaujino Jefferson Gómez García, quien nos va a hablar un poco sobre su trabajo literario. Jefferson, ¿cómo ingresaste a la literatura? Bueno, yo empecé escribiendo en el colegio. En un primer momento empecé escribiendo poesía, pero luego me di cuenta que lo mío era la narrativa y empecé a escribir ni siquiera cuentos, una novela. Y así fue cuando me fui formando, escribiendo una novela muy fantasiosa, la verdad, y de esa manera, ¿no? ¿Existe una responsabilidad del escritor frente a la sociedad? Creo que no. El escritor no es un filósofo, el escritor no es un gurú, como lo dijo Julio Ramón Ribeiro. El escritor ante todo es un artista, y lo que el escritor tiene que escribir en primer lugar es cosas bellas. No creo que el primer compromiso de un escritor sea cambiar la realidad. Eso es una teoría, una teoría que hizo Sartre, ¿no? Sartre y que Vargas Llosa también lo refuta, ¿no? Uno puede escribir sobre la inmigración en Marte, como lo hizo Bradbury. Uno puede escribir mil y una cosas, pero no necesariamente estar comprometido con su sociedad, porque eso ya va más con el hecho de que el escritor sea como un autor de tesis, un realista total, y pienso que no, la literatura no va por ese sentido. ¿Cuánto tiempo de escritura reúne tu primer libro de cuentos, Jauja Sumergida? En primer lugar, no estaba programado para hacer un libro de cuentos. Yo tenía, antes de entrar a la universidad, en la UNSP, yo ya tenía un puñado de cuentos. Durante la universidad también ya había escrito otros cuentos, y después de la universidad escribí otro puñado de cuentos. Y entonces, cuando me dio la posibilidad de publicar, entonces yo lo que fui es reunir, ¿no?, esos cuentos que ya habían sido publicados en revistas, en diarios. Y entonces es cuando yo trato de juntar todos esos cuentos que estaban dispersos en un título, ¿no?, que es Jauja Sumergida. Podemos percibir que en los textos que incluye el libro, vamos a ver que hay un sentir animalista, ¿no? Yo escribo sobre los animales porque vivo con animales. Yo tengo perros, gatos, y en una novela, la última que publiqué, El fin de todas las cosas, yo hablo sobre ello, ¿no?, de un hombre solo que vive juntamente con sus mascotas, y que es un reflejo mío. Nos vamos a dar cuenta pues que en el libro que acabas de mencionar, que es El fin de todas las cosas, está presente, ¿no?, como epígrafe, la Biblia. ¿Es la Biblia una de tus lecturas favoritas? Sí. La verdad es que las primeras cosas que yo leí fue la Biblia. Y tengo el orgullo de decir que yo leí toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La Biblia es yo pienso que un libro que ha impactado al mundo occidental. Gran parte de la literatura está influenciada por la Biblia. Y mi propia literatura también tiene que ver con la Biblia, con la creencia en un Dios, ¿no? Y tal cual las enseñanzas como habla la Biblia. Pasando a tu siguiente texto, hablando de Hacia el Ucupacha, ¿qué libros fueron base para escribir esta novela? Indudablemente la Odisea.
Creo que uno de los tópicos o temas universales de la literatura es el viaje. Y la Odisea es el libro básico para poder enfrentarse a ese tópico. También a la vez tiene que ver con la Divina Comedia, con Dante Alighieri, y tuvo que ver, ¿no?, el viaje hacia el infierno. Y en la Odisea mismo también lo menciona, ¿no?, como Odiseo desciende a los Hades, ¿no?, desciende a los Hades y buscando la salida para poder volver a casa, ¿no? Y entonces el viaje fue de esa manera algo atrayente para mí. Yo traté de escribir algo, pero en versión andina, ¿no? Conocemos tu trabajo ensayista y articulista, ¿no?, que publica constantemente en diarios y revistas de la región. Hablaste en muchas ocasiones de Edgardo Rivera Martínez. ¿Es acaso la mejor novela de Jauja? País de Jauja es una gran novela, pero pienso que si un jaujino que estudia la idiosincrasia, la historia de Jauja, o es un jaujino que ha vivido en las calles y ha visto la realidad tal cual es, el País de Jauja es una fantasía. No es la novela que retrate la Jauja tal cual es. Creo que País de Jauja es una ensoñación, como el mismo Edgardo Rivera Martínez lo dijo. Y yo leí, por ejemplo, el libro del amor y de las profecías, también de Edgardo Rivera, que también trata sobre Jauja, que es una novela más verídica y más cercana a la realidad, y que toca tópicos o temas más cercanos a nuestros tiempos. País de Jauja no pienso que sea la novela de Jauja, a pesar de que ha sido premiada, a pesar de que ha sido con la crítica alabada. No pienso que sea la mejor obra de Edgardo Rivera y que retrate la realidad de Jauja. Hablando de otro personaje jaujino, también hemos visto pues que has escrito sobre Pedro Monje Córdoba, ¿no? ¿Por qué afirmas que Pedro Monje Córdoba no fue un gran literato? Porque Pedro Monje fue recopilador. Fue un recopilador. Muchos dicen que he leído los cuentos de Pedro Monje, pero no entienden, ¿no?, que esos cuentos, que en los cuentos populares de Jauja no los ha escrito Pedro Monje, sino que lo hicieron sus alumnos del San José. Y lo que Pedro Monje es darle un formato, una escritura lingüística, corregirlos, ¿no?, esos cuentos tal vez mal recopilados, mal escritos. Y por eso se dice que Pedro Monje es un gran literato. Para mí no. Y a pesar de que Pedro Monje escribió un libro de estampas, el mismo Edgardo en su prólogo dice que Pedro Monje tiene falencias porque él exalta demasiado a la localidad, que era propio de su tiempo, pero que no era destacable en un escritor. Por eso pienso que Pedro Monje no ha sido un gran literato. Tal vez un gran intelectual, tal vez un gran pensador, un gran educador, pero no un gran literato. Con el reciente fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ¿quién fue para ti este autor de La ciudad y los perros? Tal vez religiosamente podría decir un milagro, ¿no? Pero Vargas Llosa se formó
palabra tras palabra, tecla tras tecla. Vargas Llosa fue, no sé, algo sobrenatural. Uno puede ser periodista y también escritor. Uno puede ser, no sé, artista plástico y también escritor. Uno puede ser mil y una cosas, pero Vargas Llosa era netamente un escritor. Y él transformó las letras. Vargas Llosa fue a la narrativa lo que Vallejo fue a la poesía. Una persona brutal que transformó las letras y revolucionó la literatura. Y pienso que de aquí a 100 años no va a haber uno como él. ¿Qué opinas del boom latinoamericano y este oficio de la escritura? El boom latinoamericano fue cuando la literatura aquí en Latinoamérica se lo tomaron en serio. Tenemos Carlos Fuentes, tenemos a Gabriel García Márquez, tenemos a el mismo Vargas Llosa, que revolucionaron las letras, ¿no? Y le dieron un público mayor, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuáles son tus libros de cabecera y que, por cierto, también recomiendas? Son tantos, ¿no? Pero los que se me vienen a la cabeza, por ejemplo, es La Odisea. Si Edgardo alababa mucho la Ilíada, yo alabo La Odisea. Es un libro que yo amé desde muy pequeño. Desde que empecé a leer La Odisea siempre me fascinó. Luego podría decir Pedro Páramo, uno de los libros que cada año yo releo, y ya estoy como en la novena lectura, ¿no? También podría hablar de allá, de La Generación Perdida, de Steinbeck, Al Este del Edén, un libro precioso que yo lo leí en la universidad y que siempre me fascinó. Podría hablar también de William Faulkner, de Santuario, un libro en código, ¿no? Como decía Vargas Llosa, como él escribía, William Faulkner. En la literatura peruana podría hablar de Los Perros Hambrientos, de Ciro Alegría, podría hablar de Julio Ramón Ribeiro, de La Palabra del Mudo, y tantos otros libros preciosos que de verdad me han marcado la vida. Último, Jefferson, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Cuáles son tus proyectos literarios a futuro? La verdad es que yo ya tengo varios libros escritos, sino que todavía no los he publicado. Pero tengo todavía bajo la manga libros que ya están hechos, sino que están en proceso de edición y publicación. Jefferson, te agradecemos desde aquí, desde la Pinacoteca Medardo Bravo, y bueno, esperamos pues poder visitarte de nuevo y poder conversar, ¿no?, sobre tus siguientes publicaciones. Gracias.